Mark Zuckerberg es un enemigo de la humanidad y una persona que debería estar en la cárcel. Soy muy consciente de que si tiene lugar una disrupción, yo quiero estar en el lado de los que generan la disrupción, no de los que la sufren. Con eso, si consigo hacerlo, voy a conseguir que cada uno de mis alumnos eleve su rendimiento 2 desviaciones típicas. Estoy cambiando el puto mundo. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Crecimiento. Cuando empecé este podcast tenía una lista de emprendedores y líderes en innovación y tecnología en mente, los top. Y hoy tengo que decir que estoy muy ilusionado porque uno de esas personas top está con nosotros y conmigo. Buenos días, Enrique Dans. Buenos días, ¿qué tal, Jonoel? ¿Dónde está, por cierto, esa persona? No, Enfrente. No sé, no la veo por ningún sitio. Así que súper ilusionado de estar contigo. Estoy seguro que vamos a hablar y sobre todo aprender un montón. Si vienes con esas expectativas te voy a defraudar, lo sabes, ¿no? No creo que no. Mira, estaba leyendo tu último libro, Todo vuelve a cambiar. Y hay una cosa que me llamó muchísimo la atención. Primero, te voy a dejar presentarte porque me gusta cuando los invitados se presentan ellos mismos. Muchas personas te conocen, pero quizás hay algunos que todavía no tienen este placer de conocerte. Así que te voy a pedir de presentarte y luego te hago una pregunta sobre tu juventud. Fenomenal, yo soy muy rápido presentándome, pero soy impresentable, o sea que, y además la gente que me conoce lo sabe, vamos. Soy una persona que se dedica a cosas que le gustan, básicamente. No he trabajado en mi vida, o sea, soy una persona que hace cosas que le divierten. Entonces, pues, profesor de innovación desde hace desde el 90, 34 años. Y en torno a eso, pues si lo haces en el sitio adecuado, que en mi caso es en el IE, que lo único que me falta con el IE es tatuarme el logotipo, pues te dejan hacer muchísimas más cosas, con lo cual he podido desde emprender, a asesorar a compañías, pasando por escribir y muchísimas cosas más, ¿no? Básicamente lo que te permite una carrera académica. Muy bien. Emprender, pues es algo que no sabía, ¿no? ¿Nos podrás contar un poco sobre este tema también? Sí, mira, amores. Sí. Oye, entonces, en Todo vuelve a cambiar, que es tu último libro, mencionaste que tu padre te había regalado a los 9, 10 años, ¿no? Un orden... No, a mis 18. 18 años. A mis 18. En un ordenador. Y de lo que he entendido en el libro, esto te ha impactado y ha tenido un impacto muy fuerte. Sí. Es verdad que hay otros emprendedores que lo cuentan, pero yo como padre me hacía la misma pregunta y decir, ¿qué tendría que regalar a mi hija o hijo hoy? Y que dentro de 30 años dirían ellos, mira, ha tenido mucho impacto, porque ordenador, evidentemente, mucha gente lo tiene, ¿no? ¿Qué dirías tú? En este momento, ¿no? Sí, o sea, yo creo que el truco de mi padre fue que él llevaba muchos años. Mi padre trabajó en lo que hoy es Repsol toda su vida. Mi padre era un jefe de turno de la refinería de La Coruña, ¿no? Cosa que ahora me hace mucha gracia porque yo ahora soy el anti-hidrocarburos absoluto. O sea, odio los combustibles fósiles, pero bueno, o sea, mis conversaciones con mi padre son complicadas, ¿no? Mi padre veía que en la refinería llegaba gente cada vez más, te hablo de los años 80, ¿no? O sea, llegaba gente que sabía manejar un ordenador y que tenían unos puestos muy diferentes, muy bien pagados y tal, y eso le llamaba la atención. Entonces a mí me dijo que me iba a regalar un ordenador y yo le dije, papá, no, regálame un coche. Y mi padre me dijo, pues no, a lo mejor más tarde o lo que sea, pero no te voy a regalar un coche, te voy a regalar un ordenador. Entonces, claro, lo que creo que es impactante es cuando le haces un regalo a tu hijo que tu hijo no entiende por qué se lo haces. O sea, yo de repente llegó a casa un cacharro enorme que tenías que lo único que sabía yo hacer con él era enchufarlo, que no tenía disco duro, que por lo tanto cuando lo enchufabas, si lo habías enchufado bien, correctamente, lo único que aparecía era en la pantalla una A y un signo de mayor que en verde sobre fondo negro, que no hacía nada. Lo único que hacía aquello era parpadear, ¿no? Y tú podías teclear cosas y aquello no hacía nada, ¿no? Entonces, claro, yo estaba totalmente alucinado de por qué diablos mi padre me había regalado eso. Pues ahora tendrás que ir aprendiendo a usarlo y tal. Mi padre tampoco sabía usar aquello. Yo no le podía preguntar a él. Entonces, claro, te buscas la vida. Empiezas a intentar. Entonces, yo creo que el punto es qué le regalas a tu hijo hoy que sea algo que tú sabes que va a tener una proyección enorme, pero él no lo sabe.
Entonces, tendríamos que pensarlo porque tecnológicamente eso tiene muchas posibilidades, muchas facetas, ¿no? Y si intentamos de hacerlo conjuntamente, ¿tú crees que, por ejemplo, inteligencia artificial, ciberseguridad, blockchain, o sea, quizás tendríamos que irnos a un tema más de software o utilizando herramientas? Yo, francamente, hoy en día le regalaría un presupuesto. Le diría, tienes tanto al mes para gastarte en tecnología o en las cosas o tienes un presupuesto contra el cual me tienes que convencer de que de que debo gastarme una cantidad ahí, ¿no? Le estableces tanto y le dices, bueno, y ahí puede meter, por ejemplo, pues seguramente un chaval de la edad de tu hijo en este momento, pues te pediría una suscripción a ChatGPT 4 para poder utilizar el bueno, ¿no? Digamos, ¿no? O yo qué sé, o a algún otro algoritmo. ¿Por qué ChatGPT? Pues porque, hombre, como todos lo están usando para todo, en todo momento, el 3 se queda más corto, ¿no? Sí. Entonces le da una ventaja. Entonces yo ahora, en uno de mi emprendimiento más reciente, estamos ahora mismo, precisamente, constituyendo una compañía para hacer eso, para sustituir al profesor, ¿no? ¿Cómo? Pues mediante algoritmia que le explica a un alumno 24/7 y en el formato que él precise o en el que le ayude a aprender mejor, porque al cabo de un tiempo puedes catalogar al alumno, saber si es más gráfico, más textual, más verbal, etcétera, ¿no? Y le explica lo que a él le dé la gana, la preparación de selectividad, una pregunta de filosofía o matemáticas o cómo hacer derivadas integrales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque creemos que eso lo puede explicar un algoritmo mejor que un profesor. Y además no juzga, no tal, se adapta y está ahí 24/7. Correcto. Entonces, bueno, pues lo primero es que estoy en el buen camino porque efectivamente compartimos una cuenta en familia de la versión de pago. O sea que ya me dejas tranquilo. Y la usan, y además te diría que el aprendizaje es que la usan de forma distinta de que, por ejemplo, yo lo estoy usando, ¿no? O sea, es interesante de ver que los niños, y hay más gente, efectivamente lo usan como un coach, ¿no? Le preguntan cosas y le piden de cómo puede ayudarles a hacer cosas. Y esto es súper interesante también, ¿no? O sea, este uso. Es que es una generación a la que le fastidia, lo que voy a decir suena muy mal. Yo voy a decir que le fastidia la interacción humana, no es verdad, o sea, tienen interacción humana, pero prefieren hacerle preguntas o pedirle cosas a una máquina que no se cansa, que lo repite, etcétera. Es la típica generación que cuando va a una tienda, si llega el dependiente de la tienda y le dice, ¿te puedo ayudar? Le dice, sí, me puedes ayudar dejándome en paz. Déjame que mire, déjame que explore, déjame que descuelgue las cosas, me las pruebe y tal, pero déjame tranquilo. Ya cuando tenga que pagar, pues ya voy a donde estás tú y te pago, ¿no? Pero no me molestes, no quiero interacción, porque no quiero sentir que te estoy molestando, ¿no? Entonces, eso en formación se nota muchísimo, porque le puedes decir, el profesor está aquí todo lo que necesite y tal, pero no le van a pedir al profesor las cosas, o no se las van a pedir muchas veces. Y en cambio en algoritmos se las van a pedir, repítemelo 10 veces si hace falta, me da igual. Total. Sí, esta fricción la veo también en el teléfono. Cuando les pides a ellos de llamar, es como una fricción enorme, ¿no? No les gusta nada. El texto sí, porque lo recibe la otra persona, o el mensaje grabado porque lo recibe la otra persona y ya decide que lo escucha, no lo escucha, estoy haciendo otra cosa, ya lo escucho más tarde, etcétera. Le estás dando más grados de libertad, pero la llamada es una interrupción, es una molestia, entonces pues no. Llaman, ya te digo, o sea, bueno, hemos visto casos en los shootings, los tiroteos estos que ha habido en colegios americanos, donde los niños metidos en un armario y tal, en vez de llamar, mandaban texto, en parte porque no los oyesen, pero en parte también porque para ellos lo inmediato era mandar un mensaje de texto. Sí, y es sorprendente, te diría, porque podrías pensar, es que es un poco antisocial de no querer hablar con la gente, pero luego en los juegos online sí que hablan con personas que no conocen. Entonces, al final también son capaces de... ¿no? Pero parece que la llamada ya ha pasado completamente de moda y genera una fuerte fricción. Entonces... No es una generación antisocial, pero es una generación que tiene millones de miedos más de los que teníamos nosotros. O sea, yo recuerdo que cuando era un crío, no sé, con 16 años o algo así, me hice desde La Coruña hasta Lisboa en autostop con otro amigo. Esto imagínatelo hoy.
O sea, en aquella época no solo no era ilegal el autostop, sino que te subías tranquilamente en un coche con quien hubiera tal y te ibas y vas en esta dirección, sí, pum, tal. Pues nos hicimos un viaje súper chulo, un amiguete y yo, que hoy en día lo piensas y dices, ah. Entonces, claro, hoy en día la juventud está totalmente bombardeada todo el rato por no te vayas con nadie, no hables con desconocidos, no sé qué, te pueden acosar, te pueden hacer fotos tal, te pueden hacer bullying. Entonces, claro, no es que sean antisociales, pero sí tienen más prevenciones. Entre las cosas porque es razonable que las tengan, pero... Es verdad, y entonces al mismo tiempo que estamos hablando de esto, pensamos en educación, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tiene sentido? Y yo lo veo, ¿no? Con el mío, que aunque los míos, aunque tengan muy buenas notas, pues ir al cole es un esfuerzo, ¿no? Es decir, dices, ¿hasta qué punto tiene sentido de estar en una clase con un profesor durante X horas al día que son largas, cuando justamente estás ya usando ChatGPT y otras formas de interactuar, ¿no? Tú que eres profe, sí. y imagino que estás pensando también, y luego hablaremos del impacto de la inteligencia artificial en la educación, pero que estás pensando en la educación, ¿cómo lo ves este tema? Porque yo tengo que justificarle. Me dice, pero ¿por qué yo si puedo aprender un montón de cosas con mi ordenador, ¿no? Es la gran pregunta, o si quieres, el mayor problema histórico de la educación es lo que se llama el Two Sigma Problem, ¿no? Las dos desviaciones típicas. Y esto es una cuestión que a lo largo del tiempo se fue investigando y se investigó hasta el punto de que hay estudios cuantitativos perfectamente bien documentados. Benjamin Bloom, por ejemplo, es un académico de la educación, se murió hace un tiempo, pero Benjamin Bloom hizo una muestra enorme de alumnos para demostrar que si tú sometes a un alumno a un procedimiento de educación de uno a muchos, es decir, un profesor en un aula con 30, 40 alumnos, una cosa por el estilo, en mi época éramos 50 en clase, en jesuitas, o sea, ¿no? Pues 1 a 40, 1 a 50, y lo comparas con alumnos que son educados en un one-on-one, es decir, con un tutor personal, ¿no? Que esto es el homeschooling o lo que hace la gente muy rica, ¿no? Que tiene el profesor para su hijo, ¿no? La educación individualizada, personalizada, siempre está 2 desviaciones típicas por encima del nivel de una clase. Claro, 2 desviaciones típicas es que está dejando por debajo al 98% de la gente. Entonces, claro, este gran problema de la educación eso ya sabemos cuáles son las consecuencias. Los colegios más exclusivos, más de ricos, más tal, lo que hacen es reducir el ratio y ponen un profesor para 15, para 20 alumnos, pero no para 30 ni 40, ¿no? La gran obsesión de la formación, de la educación, es cómo conseguir una educación one-on-one, una educación tutorizada de manera escalable, económicamente escalable, porque no es posible. Los últimos experimentos se hicieron en pandemia. En Estados Unidos, la pandemia significó un incremento muy fuerte del homeschooling, ¿no? De gente que contrataba a un profesor para dar clase a sus hijos, ¿no? Y, en general, el subidón de nivel se nota inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahora? Ahora, tú puedes plantearte que con un algoritmo tú puedes fabricar un profesor para tu hijo, que ese profesor va a ser capaz además de retroalimentarse con las respuestas de tu hijo, y que además la educación te genera algo que no tienen la gran mayoría de los procesos, que es una variable finalista, un feedback finalista. Es decir, ChatGPT, por ejemplo, cuando OpenAI lo pone en el mercado para que se lo eduquemos. Pero lo más que haces una vez que ChatGPT te ha contestado es hacer un thumbs up, thumbs down, como mucho. Pones el pulgar para arriba, pulgar para abajo. Y eso ni siquiera lo hace la gran mayoría de la gente. Es decir, el feedback que OpenAI recibe de la respuesta que ha generado su algoritmo es de muy mala calidad. Sin embargo, en educación tú puedes tener feedback de mucha calidad todo el rato, porque todo el rato estás evaluando al alumno. Entonces, si tú vas evaluando al alumno, tienes el feedback perfecto. ¿Ha aprendido? No ha aprendido. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que si tú tienes un proceso con un algoritmo capaz de aprender mediante una buena variable de feedback finalista, ¿no? Vas a tener un profesor que cada vez es mejor, que cada vez explica mejor, que cada vez se adapta mejor. Y ese niño al que estás dando clase
hoy le estás dando clase, dentro de 10 años le estás recomendando a qué trabajo puede ir o a qué tipo de trabajo o de cuál de las opciones que tiene de procesos de selección debería dedicarse más, ¿no? O le puedes dar consejos sobre su carrera o, por ejemplo, le puedes dar un consejo que es, oye, vuelve a la universidad porque hay cosas que necesitas aprender de una manera más estructurada, ¿no? Entonces, si te fijas, yo creo que si lo piensas, el futuro de todas las hard skills, de todos los contenidos educativos, va a ser que lo haga un algoritmo, ¿no? ¿Y qué le queda a los colegios? ¿Qué le queda a las instituciones? ¿Qué le queda a las universidades? Las soft skills. Él aprende a trabajar en grupo, aprende a, pues no sé, a relacionarte, aprende la experiencia. O sea, la experiencia no te la puede transmitir un algoritmo. Un algoritmo es como la famosa historia de la neuróloga ciega, ¿no? Una neuróloga ciega de nacimiento, buenísima, ¿no? Que lo sabe todo de neurología y te puede explicar perfectamente cómo funciona la percepción del color rojo, ¿no? ¿Cómo funciona la percepción del color rojo? Pues básicamente hay unos bastones, unos conos, entonces hay una excitación de esos receptores que se transmite de una manera determinada al cerebro, tal. Te lo puede explicar de arriba abajo, pero no te puede transmitir cómo es el rojo o la rojez del rojo. ¿No? ¿Por qué? Porque eso no lo ha experimentado, es ciega de nacimiento. ¿No? Una máquina o un algoritmo es un poco eso, ¿no? Te puede explicar muchísimas cosas sobre el rojo, pero no te puede explicar la rojez del rojo, ¿no? Entonces, para eso te hace falta alguien que tenga una cierta experiencia, que te lo transmita en función de sistemas, de valores, de intercambio, de socialización, etcétera, ¿no? Y en realidad eso es muy necesario. Una de las funciones de la educación es la transmisión del conocimiento, pero la otra es la socialización. Sí. Que me hace pensar, entonces, ¿eso significaría que las máquinas nos ayudan con el conocimiento y se adaptan y personalizan, pero en el cole, por decirlo de una forma, hacemos más deporte, hacemos proyectos, ¿no? Sí, que es correcto. la parte de grupo, deporte. Aprendemos a trabajar con otros. Aprendemos también a trabajar juntos en proyectos. Empiezas jugando, acabas trabajando, acabas haciendo cosas, ¿no? La mejor forma de aprender matemáticas seguramente es en un taller en el que tú tienes una tabla, la cortas en dos y has hecho una división, ¿no? Y multiplicas, divides y tal, pues a martillazos o cerrando cosas, ¿no? Es muy práctico, ¿no? Eso no te lo va a explicar un algoritmo. El algoritmo te va a explicar cómo multiplicas, pero la experiencia práctica o directa, pues habrá un hueco para que eso se haga, digamos, en unas instituciones que hoy en día no se dedican a eso, lo hacen al revés. Hoy en día intentan mal transmitir conocimientos. Eso es un cambio muy importante. Es muy importante y además para mí es una misión de vida, si quieres. O sea, yo llevo toda mi vida diciendo, yo soy profesor, ¿vale? Tengo 34 años de experiencia en clase, en una institución educativa, en dos concretamente, porque durante 4 años di clase en UCLA, mientras hacía mi doctorado, con lo cual tengo experiencia en distintos sitios del mundo dando clase, ¿no? Y mucha experiencia. Pero estoy en el IE. El IE es un sitio en el que te expones constantemente a emprendedores. Y a veces hay emprendedores que son muy buenos, ¿no? Entonces yo siempre decía, ¿qué haría si de repente aparecen unos emprendedores muy buenos y me dicen que tienen un plan de creación de empresas para crear un sustituto del profesor? ¿Yo qué haría? ¿Que pareciese un accidente? ¿Que aparezcan en un descampado asesinados para que nadie tal? ¿Porque tengo miedo y quiero proteger mi puesto de trabajo? No. Yo haría lo contrario, yo les diría, qué bueno, a ver, enséñamelo, déjame verlo, aquí tienes 34 años de experiencia de profesor para intentar enriquecerlo, por cierto, puedo invertir, ¿no? Cosas así. ¿Por qué? Porque yo soy muy consciente de que si tiene lugar una disrupción, yo quiero estar en el lado de los que generan la disrupción, no de los que la sufren, ¿no? Pero esto no es lo normal. Lo normal es que todo un grupo de profesores les digas que van a ser sustituidos por un algoritmo y digan todos, Dios mío, vamos a la Unión Europea a denunciarlo para que no se pueda hacer porque es un escándalo, ¿cómo vamos a hacer? Resistencia, ¿no? Yo pienso lo contrario. Yo quiero que si algo da clase mejor que yo o explica contenidos mejor que yo, joder, lo que quiero es utilizarlo. Y Enrique, vamos a seguir con este tema, pero tú has cambiado tu forma de dar tus clases. Yo he cambiado mucho mi forma de dar mis clases. Y últimamente con la inteligencia artificial, mucho, sí. ¿cuáles son los cambios que has hecho?
Con la inteligencia artificial yo lo que hago es ser completamente ácrata. O sea, mientras mis colegas, la gran mayoría, lo que hacen es decirle, bueno, mis colegas en el IE no tanto, pero mis colegas en educación, la gran mayoría lo que hacen es prohibirle a los alumnos, o intentar prohibirles que usen ChatGPT. Y si usan ChatGPT están copiando. Nosotros en el IE hacemos lo contrario. O sea, cuanto más utilices ChatGPT, mejor lo vas a utilizar, mejor vas a saber preguntar, ¿no? Y vas a tener una ventaja de cara al futuro. Por lo tanto, úsalo. ¿Yo qué les pido? Pues cuando lo usen, que compartan conmigo los prompts que han utilizado. Porque así puedo evaluar no solo la respuesta que ha dado ChatGPT, sino también la pregunta, ¿no? Y cada vez me sorprende más, porque cada vez veo prompts que muchas veces son más largos que la respuesta. O sea, yo alucino con lo que hacen mis alumnos cuando se dan cuenta de cómo funciona, de que no están hablando con un amiguete, que es lo que piensas al principio, y le pides que te cuente un chiste. No, están hablando con una máquina. Y la máquina lo que necesita son restricciones claras. Hazlo así, con este tipo de interlocución, tomando el papel de un profesor o tomando el papel no sé, le dan el nivel que quieren, mencionando estos temas pero evitando estos otros. Hay un montón de cosas que se hacen. Dando contexto para que el famoso prompt vaya a buscar el famoso prompt engineering. Pero el prompt engineering todos sabemos que dentro de poco no va a ser tan importante, porque en realidad tú le dirás lo que quieres, el cacharro probará 500 prompts y te dará el que mejor resultado tiene, ¿no? Pero tienes que entender cómo se habla con una máquina. Sí. Eso es lo que te da la ventaja, ¿no? Sí. Que tienes que entender, o sea, y también tienes que pensar cómo vas a querer el output para pedirle bien lo que quieres, darle contexto y todo, ¿no? Es decir, pensar en qué quiero para realmente pedirle bien para que te lo haga. Porque... Sí, yo he llegado al punto de que realmente espero que lo usen. Y si esperas que lo usen y te entregan una presentación muy laboriosa, hecha a mano, dices, pues hombre, la podías haber pedido al cacharro, porque el cacharro es un asistente que una presentación la va a hacer muy bien. Pues oye, pídesela, ¿no? Eso es curioso que cómo te lleva a una mentalidad de vas a aprender más cuanta más fricción tengas con las herramientas. Y las herramientas de hoy son las que son. Son algoritmos, son cosas de este tipo, ¿no? O sea, ahora de repente tienes que, la mayor parte de mis alumnos, cuando presentan un proyecto, tiene música el proyecto. ¿Por qué? Porque conoces Suno y en Suno creas una canción en 30 segundos. Y tienes ahora proyectos con banda sonora. Es impresionante. Sí. O sea que tú incentivas realmente a que tus alumnos lo usen. Yo incentivo a que mis alumnos usen todo lo que puedan, pero porque es un curso de innovación. Entonces, pues, yo lo que valoro es que efectivamente tenga una mentalidad innovadora. Total. Para el de contabilidad es más difícil, porque el de contabilidad dice, hombre, tienen que saber hacer un asiento contable, tienen que saber equilibrar un balance, tienen que saber tal, y eso, si se lo piden a la máquina, pues no lo aprenden ellos. Entonces hay una serie de ejercicios que tienes que conceptualizar para que sean ejercicios que no se los puedas pedir a la máquina, que tengan cosas que hagan, que eviten que se los pidas a la máquina. ¿Tú a partir de qué edad tú crees que tenemos que incentivar? Porque no es lo mismo ya un adolescente, ¿no? Una persona que tiene 18, 20 años versus 11, 12, ¿no? O sea, sí. o menos. Sí, a ver, ¿Cuándo deberíamos introducir? Yo soy lo que llaman Higher Education, ¿no? Y Higher Education mis alumnos más jóvenes están en la universidad. No doy clase más abajo, ¿no? Generalmente. Creo que el tema es cómo tienes que entrar en contacto con las herramientas. Y mucha gente opina que las herramientas son peligrosas porque evitan que aprendas. Y yo creo que esa mentalidad es completamente errónea. O sea, creo que lo único que pueden evitar las herramientas es que memorices determinadas cosas. Y aprender no es memorizar. O sea, tú no puedes asumir que una persona, por haber memorizado una serie de fórmulas, ya ha aprendido. No. Aprender es saber utilizarlas, en qué contexto, cuándo uso esta, cuándo uso aquella, etc. Entonces, tenemos una horrible deformación en la enseñanza hacia la memorización. Y de hecho, la mayor parte de los exámenes son pruebas memorísticas. Sí, todavía. Y eso es absurdo. Sí. Porque hoy en día la memoria no es tan importante. Es más, la memoria funciona gracias a un algoritmo cerebral, ¿no? El algoritmo RFV. O sea, tú memorizas aquello que has visto más recientemente, aquello que ves más frecuentemente o aquello a lo que le escribes más valor.
Si algo tiene mucho valor, cuando te lo están enseñando dices, oye, esto es muy importante, esto tiene mucho valor, eres más susceptible de memorizarlo. Si algo lo ves muy frecuentemente, aunque no te pongas con los codos en la mesa a estudiarlo, seguro que lo memorizas, porque lo ves frecuentemente. Lo que has visto más reciente es más fácil que lo memorices, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer la enseñanza es favorecer el funcionamiento de ese algoritmo natural de nuestro cerebro, el algoritmo RFV. ¿Cómo? Pues dándole las cosas de manera frecuente cuando sean importantes o haciéndoles entender el valor de las cosas que les has dado, ¿no? Y eso, el proceso de memorización se dará de forma natural. Forzar el proceso de memorización, obligando a los alumnos a que pongan los codos en la mesa y estén delante de unos apuntes no sé cuántas horas al día, es absurdo. Y sobre todo no tiene sentido en un mundo Google, en un mundo en el... Perdón. En un mundo en el que existe Google, la memorización, pues, oye, si es que está ahí, lo que necesitas está ahí a un golpe de clic. ¿Para qué? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho es difícil de explicarlos a los adolescentes, ¿no? El porqué de esto. Lo que sí a mí me preocupa es más el tiempo que pasan en móviles y en herramientas que al final compite, porque la mayoría de las herramientas y de las redes sociales, ¿vale? Lo que hacen al final es... Competir por la atención. Competir por la atención. Entonces, lo que puedes estar pasando en las redes no significa que estás aprendiendo. No, no necesariamente. Y ahí me parece un reto complicado, porque es verdad que y cuando leo tus artículos, comparto tu punto de vista optimista y decía, no, tenemos que educar distintamente a los niños. Pero también un TikTok o estar 8 horas en el móvil te resta capacidad para aprender, ¿sabes? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué se obsesionan con esas cosas? Esas herramientas están diseñadas para obsesionarles y para robarles la atención. Totalmente. ¿Y qué hemos hecho como sociedad? No educarles en ellas. El gran error de la sociedad actual es que no hemos educado a los niños en los peligros de la tecnología. Con lo cual, ¿qué ocurre? No, en el colegio no puedes traer el móvil, no te vamos a enseñar nada con el móvil. ¿Cómo aprenden a usar el móvil? Por su cuenta, por lo que le cuenta un amiguete, ¿no? Por lo que le cuentan los de su edad, básicamente, ¿no? O por lo que le atrae, que es el ocio, la diversión, los vídeos, etcétera, ¿no? ¿Sabes? Pero... Con lo cual, ¿qué ocurre? Que como nadie les educa, son salvajes. No son nativos digitales, son huérfanos digitales. Porque hemos renunciado a educarles. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que meter el móvil en la clase, poner un cargador en cada pupitre, un maldito cargador, para que tengan el móvil todo el rato listo y no se queden sin batería. Y cada vez que el profesor les quiere explicar algo, les diría, búscalo en internet. Y luego, una vez que lo han buscado, vamos a ponerlo en común. ¿Qué habéis encontrado? 10 alumnos de una clase de 30 habrían encontrado auténticas tonterías o barbaridades, ¿no? Estás explicando la Segunda Guerra Mundial y de repente pues, 2 alumnos se han metido en un sitio neonazi. ¿Por qué han caído ahí? Porque Google les ha llevado ahí. Y dicen, no, que llegó un señor, un gran líder, intentó que todos nos diéramos cuenta de lo malvados que eran los judíos y que había que acabar con ellos y tal. Imagínate qué barbaridad, ¿no? Dicha en una clase. Es una oportunidad fantástica para poder explicarle a los alumnos que la información muchas veces está sesgada y que es falsa, y que es una información que tienen que aprender a filtrar, que tienen que aprender la motivación de quien la escribe. ¿Por qué tenemos un problema de fake news? Porque durante toda la educación le hemos dicho a los niños que abran el libro, que la respuesta está ahí. No, la respuesta nunca está en un solo sitio. La respuesta tienes que buscarla, tienes que contrastarla, tienes que compararla, tienes que mirar un montón de cosas, ¿no? Para darte cuenta de quién dice qué y cómo se... Todo eso se lo hemos enseñado como mucho a los periodistas, y no a todos, ¿no? Pero a los niños nunca se lo hemos enseñado. Les hemos dicho, no, lo que pone en el libro es lo que hay. Pues vale, lo que ven en un sitio es lo que hay. Viene su influencer favorito, les dice yo qué sé qué barbaridad, y como se lo ha dicho su influencer favorito, es verdad. Pues no. Y eso hemos renunciado a educarlos. Entonces la educación está haciéndolo rematadamente mal porque tiene pánico a la herramienta. No, es que las redes sociales son peligrosísimas. Claro, coño, son peligrosísimas porque no les hemos enseñado a entender los peligros de las redes sociales. Ningún niño entiende que la red social está intentando atraparle, cuando en realidad está intentando atraparle. Totalmente. O sea, está diseñada para esto. Diseñada para eso, ¿no? Entonces, primero, seguramente habría que tomar algún tipo de juicio moral, y si un tío, un emprendedor, monta una compañía diseñada
para secuestrar la atención de los jóvenes y la orienta precisamente a eso y la prepara de tal manera que sirve para que determinada gente pervierta la herramienta y monte una manipulación electoral del carajo, ¿no? Y meta a Trump en la Casa Blanca, o para que haga un genocidio, ¿no? Y mate a los Rohingya en Myanmar, ¿no? Ese tío no debería ser un emprendedor exitoso al que todo el mundo le hace la ola. Debería ser en la cárcel. ¿Estás pensando en alguien en concreto? En Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg es un enemigo de la humanidad y una persona que debería estar en la cárcel, porque ha provocado auténticas barbaridades. Y en todo momento ha renunciado a la responsabilidad de asumir, o sea, no ha asumido la responsabilidad de lo que estaba ocurriendo. Lo único que ha dicho es, perdón, vaya, me muevo rápido y rompo cosas. Hijo puta, ¿qué estás rompiendo? Estás rompiendo a niños que de repente se vuelven pues esos anoréxicos, bulímicos, que les hacen bullying, que se suicidan, ¿no? Y eso es culpa de un tío en concreto. ¿No? Y no solo niños, porque estamos ahora mismo hablando de niños, pero adultos también, ¿no? Pues el creador de esa herramienta, por no haberla controlado, tendría que estar en la más negra de las cárceles. Desde hace tiempo, y sin embargo le hacemos la ola y es una de las mayores fortunas del mundo, ¿no? Pero como educadores, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Niño, esto es una red social. Mírala, entra, úsala, ten en cuenta esto, pum, 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 de qué vive, cómo lo consigue, qué busca de ti, qué pretende que hagas, por qué quiere que estés tantas horas. Eso lo tienen que entender desde pequeños. Sí, y dices, es verdad. Es que eso no se le puede explicar a un niño. Y una mierda, son mucho más listos de lo que piensas. Sí, y yo lo intento de explicarlo lo máximo, pero también te tengo que decir que hay un tema de limitación, ¿no? Totalmente. Te tienes que controlar y limitar. Y es muy complicado porque hasta los adultos tenemos dificultad con eso. Y los adultos tenemos limitaciones. Y hay que imponer limitaciones. Tú a un niño le vas a tener que decir, cuando vayas a casa de tus abuelos, olvídate del móvil porque no puedes estar en casa de tus abuelos mirando el móvil y pasando de tus abuelos. Eso se llama educación, ¿no? Y eso es parte de... Entonces, ¿qué hemos hecho como sociedad? Ay, no, como son nativos digitales no les puedo enseñar a usar el móvil porque lo usan mejor que yo. Que no, idiota, no lo usan mejor que tú. Es una tecnología que ya estaba ahí y tienen facilidad para determinadas cosas, pero sus usos son limitadísimos. De hecho, no saben hacer la O con un canuto. O sea, saben subir 15 fotos a Instagram en menos de 2 minutos. Pero sácalos de ahí, a ver qué saben hacer. Lo vimos en pandemia. En pandemia había un montón de niños que no sabían enviar un maldito attachment con sus ejercicios. Porque nadie les ha enseñado. Entonces, la dejación de responsabilidades de la sociedad con respecto a los niños y la tecnología es demencial. Y nos merecemos todo lo que nos está pasando y más. Porque lo estamos haciendo rematadamente mal. Cuando decías la potencia de Meta, me hacía pensar ¿deberíamos dejar los GAFAM tan potentes? No, pero los GAFAM o los Magma, si quieres, hay un montón de acrónimos de este tipo que bueno, esas grandes, ¿no? Sí. Microsoft Sí. para nuestra audiencia, Microsoft, Apple, Meta, Google. Entonces, tienen muchísimo poder hoy en día, ¿no? Tiene mucho poder porque renunciamos a utilizar un mecanismo de control del capitalismo que es muy necesario. A ver, el capitalismo seguramente es la menos mala de las herramientas económicas, de los sistemas económicos, porque los otros ya sabemos a dónde nos llevan, ¿no? O a dónde nos llevaron ya. Pero dentro del capitalismo hacen falta mecanismos de control. Hacen falta, ¿no?, redundancias, hacen falta formas de controlar abusos, ¿no? Y uno de ellos, uno de los más necesarios, es las herramientas de antimonopolio. Eso es. Desde que teníamos. Que antes. teníamos. ¿Y por qué con el mundo tecnológico han desaparecido? Bueno, esto empezó con la administración Reagan. La administración Reagan empezó a relajar esto porque decía que la competitividad norteamericana estaba bajando, que cada vez había países que competían más y entonces había que dar herramientas en esta mentalidad ultraliberal, ¿no? Herramientas a las empresas para que pudieran competir. Y la herramienta que se le ocurrió fue dejarlas hacer lo que les diera la gana, adquirir lo que les diera la gana, crecer como les diera la gana, etcétera, etcétera, ¿no? Desde la administración Reagan, pues básicamente lo que ocurrió fue un free for all, oye, que hagan lo que quieran las empresas, ¿no? Porque como son empresas, son mis empresas, ¿no? Quien las intente censurar es malo. Mira los chinos, qué malos, que no me dejan lanzar Facebook en China. O míralos, ¿no? Los que me las censuran son malos y están en contra del capitalismo, del libre mercado y tal. Oye, esto no lo hemos intentado corregir hasta hace muy poco. Hasta hace
4 años, que en la administración Biden decidieron que esto había que ponerle coto y había que poner a una académica importante, a Lina Khan, al frente de la FTC, de la Federal Trade Commission, ¿no? Y es la que ha empezado a intentar controlar que las Big Tech no puedan adquirir lo que les dé la gana, no puedan generar monopolios de facto, no puedan hacer determinadas cosas. Pero ha sido las Big Tech son el fruto de unos, como los locos años 20, ¿no? Vamos a hacer todo free for all, aquí podemos hacer de todo. Y las consecuencias las estamos viendo. O sea, las consecuencias, si te fijas, son uno de los temas clásicos en ciencia ficción. Un mundo en el que el control de los gobiernos ha desaparecido y solamente ejercen control una serie de grandes compañías. Estamos relativamente cerca de un escenario así. Entonces, ahora nos toca evitarlo y que quien ponga las reglas no sean las grandes empresas, sino que sean los gobiernos democráticos razonablemente elegidos por la gente. Sí. Y es verdad que cuando lo dices hay también un tema, ¿no?, que piensas, ¿es la ventaja competitiva de Estados Unidos frente a China? Justamente es la tecnología. No. La ventaja competitiva de Estados Unidos frente a China es que durante mucho tiempo fue un país que atraía a muchísimos inmigrantes y a muchísimo talento. Mientras que China, aunque tiene mucho de base, porque es un país enorme, pues era muy difícil que importase talento, ¿no? La ventaja competitiva en realidad en este momento la tiene China. Y es una ventaja competitiva que se llama la falta de democracia. Y ojo, porque esto hay que explicarlo. O sea, yo soy un demócrata convencido. O sea, la democracia es el sistema en el que yo quiero vivir. Yo nunca viviría en un país no democrático. Los regímenes no democráticos me repugnan. Pero China ha conseguido convertir la no democracia en una enorme ventaja. Porque ¿qué ocurre cuando no eres democrático? No te tienes que plantear que dentro de X años te van a sacar de ahí y van a poner a otro. Sí. ¿No? O sea, tú quieres decir que son políticas de larga... Son políticas de muy largo alcance. Que es el ejemplo del coche eléctrico. Totalmente. ¿No? Han invertido 10 años a pérdidas porque ellos lo podían hacer, porque se quedan en el poder, entonces no tienen que justificar acciones políticas. Dado que no va a cambiar el poder, no va a venir otro que deshaga mis políticas, yo puedo planificar a muy largo plazo. Es la ventaja que tienen. Entonces, esa gran ventaja, esa y la de poder legislar de una manera, pues eso, que en otros sitios sería inaceptable. En ningún sitio puedes decir, yo para legislar necesito saber lo que hacéis todos, qué pensáis, si sois disidentes o si no sois disidentes, si estáis en contra del gobierno os voy a meter en la cárcel porque sois unos tal. No, eso no lo puedes hacer en ningún sitio. Y allí sí. Entonces puedes preservar la estabilidad de tu régimen mediante políticas que serían inaceptables en cualquier otro sitio. Y que de hecho infringen lo más básico, que son los derechos humanos. Sí. Bueno, pero sin embargo, sí que esas empresas tecnológicas americanas sí que son más potentes hoy en día que las empresas chinas, al nivel mundial, vamos a decir. No digo que las empresas chinas de tecnología no son potentes, pero Meta, Microsoft, Apple son muy potentes. Pero ¿no? porque las hemos dejado vivir en un mundo pues, en prácticamente ausencia de reglas. Y los americanos no van a cambiar esto porque es su ventaja. Sí, bueno, ahora lo que se dan cuenta es que si dejas que ese régimen de varias grandes empresas se lo coma todo, deja de haber el elemento fundamental, que es la competencia. Si cada vez que aparece un emprendedor, lo único a lo que aspira ese emprendedor es o bien a ser comprado, o bien a montar una nueva categoría que pasa una vez cada muchísimo tiempo sin que te adquieran, ¿no? Los incentivos bajan mucho. Entonces ahora mismo Silicon Valley pues, produce menos innovación porque hay, todos los innovadores están esperando a que les compre Google, a que les compre Microsoft, a que les compre Amazon, ¿no? Entonces básicamente eso es un desincentivo. Es verdad, ¿y no crees que la inteligencia artificial favorece de nuevo la inversión en esas grandes empresas? La inteligencia artificial es un campo relativamente novedoso digo relativamente porque en realidad la inteligencia artificial llevamos décadas y décadas haciéndola, pero la generativa es relativamente novedosa, cambia un poco las reglas y eso genera un nuevo campo de acción. Y en un nuevo campo de acción nos hacemos la ilusión de que de repente vuelven a funcionar los emprendedores. Sí, porque hay oportunidades. Pero en la práctica, ¿qué va a ocurrir? Que si no haces acciones correctivas, los emprendedores que aparezcan acabarán siendo comprados por las 4 de siempre. Por eso son necesarias acciones correctivas.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tiene que hacer Europa? ¿Qué dirías? Hombre, Europa tendría que conseguir legislar de una manera menos restrictiva. Tienes dos extremos. En el extremo de un lado está Europa, que proviene de la legislación del derecho romano, del derecho napoleónico, donde lo más fundamental es proteger los derechos del ciudadano. Para todo. No te dejo hacer nada si creo que en algún momento hipotéticamente podría llegar a infringir los derechos de los ciudadanos, ¿no? ¿Qué ocurre con eso? Que cada vez que viene un innovador e intenta hacer algo, siempre hay un ciudadano que dice esto, me da miedo cómo va a evolucionar esto. Siempre hay un incumbente, una empresa que está haciendo algo que ya es muy grande, que dice, no, eso amenaza mi actividad y es ilegal, o debería ser ilegal, ¿no? Resultado, no hay innovación en Europa, ¿no? El extremo contrario es Estados Unidos. Estados Unidos es, aquí vale todo. Y hasta que no crees un problema gordo, nadie te molesta, ¿no? ¿Qué es un problema gordo? Un problema de salud pública, un problema enorme de yo qué sé. Mientras no la cagues de manera muy dura, nadie te pone ninguna cortapisa, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que aparece un Mark Zuckerberg. Como nadie le pone cortapisas, acaba generando una empresa que sirve para hacer manipulación electoral, para hacer un genocidio, para poner en crisis psicológica a un montón de adolescentes, para un montón de cosas, ¿no? Y aún no le han hecho nada, fíjate, ¿no? En el medio tiene que haber alguna zona más lógica, ¿no? Controla, pero no controles de manera asfixiante como hace Europa. Y deja libertad, pero no dejes toda la libertad de manera absurda, que pues se pueda abusar de determinadas cosas como hace Estados Unidos. Debería haber algún punto en el medio, ¿no? Hay que buscar eso. O sea, Europa empieza a hacerlo. O sea, la ley de mercados digitales es una forma de crear, si quieres, legislación dinámica. ¿A quién aplico las reglas de la DMA, de la Digital Markets Act? Se la aplico solo a los que yo considero gatekeepers, a los que considero que son muy grandes y pueden tener un efecto muy grande sobre el mercado. Pero la lista de gatekeepers puede ir cambiando. Si tu empresa de repente se hace con un montón de usuarios y tal, pues pasa a ser gatekeeper y a estar vigilada mucho más, ¿no? Pero si tu empresa era muy grande, pero deja de ser muy grande, ya no influye tanto, ya no es un gatekeeper, ¿no? Por lo menos intenta aportar un componente dinámico, pero sigue siendo muy asfixiante. Ya. Y hablando de regulación, hace una semana, ¿no? El gobierno español ha propuesto tener herramientas de control. Bueno, se suponía, de lo que había entendido yo, que era para los niños, para el acceso a los sites porno, con una tecnología, ¿no? Y para poder favorecer quién está accediendo a qué edad y todo, pero parece ser que se va a extender a todo el mundo. Entonces, ¿tiene sentido primero en un país, ¿no? De tomar esta medida cuando estamos por lo menos en Europa? Y dos, parece bastante peligroso, ¿no? De traquear las personas que van a acceder, adultos o niños. Niños, yo lo puedo entender, pero es que llegamos a una solución global de todo el mundo. ¿Entendemos qué? Que un niño no debería estar en contacto. Que cuando llegas a un site porno, imagino que la audiencia nunca se conecta, pero te piden si tienes 18 o no. Y esto no sirve de nada, porque todo el mundo dice que sí, ¿no? Entonces, realmente... Pero es lo mismo que hacemos con el alcohol y con el juego. Exactamente lo mismo. Excepto que no te dejamos entrar, porque cuando enseñas tu... O sea, cuando vas quiero a comprar... decir, en una página web que vende alcohol o que informa sobre alcohol... Sí. ¿Eres usted mayor de 18 años? Dices que sí y entras. Sí. Y en el juego igual. Entras en un casino online y lo único que te hacen es preguntarte eso, ¿no? O sea, que falta algo para o no. Habría que pensar a qué tiene que poder acceder un niño y a qué no tiene que poder acceder un niño. Bueno, a priori no puede acceder, porque si le pedimos si tiene 18 años... Dice que sí, puede acceder. Eso es, pero es un problema de que en realidad es muy fácil de decir que sí, ¿no? Porque en el mundo de la calle tendrías que enseñar. Y porque hay un incentivo. Es que el niño quiere entrar, por un lado, y que el que ofrece los contenidos quiere que entre el niño. Sí. ¿No? Porque además se vicia más, porque además tal, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es pensar, vamos a ver, primera cuestión importantísima, ¿a qué puede y no puede acceder un niño?
¿no? Esto hay que definirlo. Oye, pues no es bueno que un niño acceda a la pornografía. Pues depende. La pornografía no es pornografía, hay un montón de gamas de grises. Que un niño acceda a un vídeo de unos señores practicando el sexo de manera más o menos normal y razonable, pues eso, con una buena educación sexual, lo vas tal, ¿no? Que un niño acceda a un vídeo de bestialismo con sangre y con no sé qué, pues hombre, no. Lógicamente no parece muy edificante. Que un niño acceda a páginas de juego, pues no parece muy edificante, porque el juego actúa sobre los mecanismos psicológicos de la mente y genera fácilmente ludopatía si no eres una persona que tenga ciertos controles psicológicos, ¿no? Y adicción. Que quizás puedes pensar antes de una cierta edad, pues se puede generar adicción mucho más fácilmente. Sí. ¿No? Entonces, primero, intentemos entender qué queremos dejar como... Pues oye, para que un niño pues, pueda razonablemente acceder o pueda tal a una cosa que siempre nos ha generado curiosidad y que pues, tú de pequeño y yo pues, veíamos revistas pornográficas y no nos dejaban, pero oye, las escondíamos, ¿no? Pues eso tiene que poder seguir pasando, porque si no va a faltar un elemento en el proceso educativo, ¿no? En nuestras revistas pornográficas no había barbaridades, no había, yo qué sé, violaciones, no había tal, no, ¿vale? Pues ahora sí lo hay y se puede acceder fácilmente. ¿Hay que implantar un control? Pues posiblemente haya que implantar un control, ¿no? De la misma manera que hay que implantar un control con el juego o hay que implantar un control con el alcohol, ¿no? Por ejemplo, con las drogas. De acuerdo, hay que implantar controles. Perfecto, entendido, ¿no? ¿Cómo implantamos controles en un entorno en el que todo está a un clic de distancia? Pues hombre, tendrás que pensar que de alguna manera esos controles tienen que venir pues accionados desde alguna forma de educación. O sea, tienes que conseguir que la figura educadora, los padres, los colegios, etcétera, de alguna manera ejerzan el control. Y sobre todo, que los que ofrecen los contenidos que tú quieres censurar, pues puedas trabajar con ellos. Y tú puedas decirle a una página porno, oye, pues ofrece tus contenidos, pero ofrécelos hasta aquí. Y a partir de aquí no los entregues si no tienes la demostración fehaciente de que la persona tiene una serie de características, ¿no? Hay que trabajar mucho con la oferta. Trabajar con la oferta quiere decir, hay contenidos que simplemente no deben ser ofrecidos, ni a niños ni a nadie, porque son ilegales, porque promueven cosas tal, o porque son sustancias tóxicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, hay oferta que vas a tener que retirar directamente. Hay oferta con la que vas a tener que trabajar para que implanten mecanismos ellos mismos, ¿no? Ahora, lo que no vas a poder hacer es buscar un mecanismo universal para controlar la edad de quien accede a un contenido, porque eso la tecnología no lo permite. Es imposible. Y a quien le digan que la tecnología tiene una forma fehaciente de comprobar algo, le están mintiendo. O sea, tecnológicamente no existe esa posibilidad. Siempre va a haber formas de hackear esa tecnología, de mentir en determinadas cosas. Entonces, no lo confiemos a la máquina, confiémoslo a la educación. Confiémoslo a que la persona, el menor, cuando accede a determinados contenidos, pues no pueda estar solo en su habitación y con su móvil o con su ordenador metido y encerrado, porque ahí va a hacer lo que le dé la gana. Tu responsabilidad de padre es controlar dónde diablos está entrando. Pues bien sea con programas que te permitan saberlo, bien sea mediante más y más y más educación, bien sea buscando mecanismos. Pero si pones, por ejemplo, una cibernani, un programa de control parental, no te fíes, porque también es un programa y como tal programa puede ser hackeado, puede ser manipulado, puede ser tal. Entonces, ¿vas a poner un programa para evitar que cuando busca perritos le parezca la postura del perrito? Pues hombre, sí, pero no te fíes del programa. Educa sobre ello. Confirmo porque yo he vivido temas donde los niños hackeaban el programa y yo escribía a los ingenieros diciendo, a ver, si niños de 12 o 13 años consiguen saltarlo, entonces ¿por qué estamos pagando? Pero es bueno que tus hijos con 12 o 13 años sean capaces de hackearlo, deberías estar contentísimo. Sí, hay una parte de mí que está contenta, ¿sí? Pero hay otra parte que no, porque al mismo tiempo quiero limitarles, ¿sabes? Que tengo esta responsabilidad de padre de decir... Pero eso es vía educación.
Sí. Oye, esto no es bueno. ¿Por qué esto no es bueno? Por esto y por esto. ¿Por qué eres más manipulable? Porque tienes esta edad. Explícaselo de arriba abajo. Asume que siempre hay peligros. Hay peligros en todo. Si intentásemos evitar todos los peligros, tendríamos a los niños metidos en una habitación, acolchadas, sin salir de ahí y tal. Cuando salen a la calle hay peligros. Cuando hablan con la gente hay peligros. Cuando entran en Internet hay peligros. ¿Qué hacemos para evitar los peligros de cuando salen a la calle? No los dejamos salir solos de pequeñitos. Salen con nosotros de la manita. Y les explicamos, mira, esto es un semáforo, mira, esto es la calle, esto es la acera. Si te escapa la pelota a la acera, a la calle, no puedes salir corriendo detrás. Todo eso se lo explicamos. ¿Cómo se llama? Educación. ¿No? ¿Por qué no hacemos eso con Internet? ¿Por qué con Internet lo que hacemos es, uy, qué coñazo está dando el niño en el restaurante, toma niño, juega con esto? ¡Hala! No, el móvil no es un babysitter. El móvil es algo que te permite acceder a toda la información del mundo y que no lo puedes dar si no media una educación y una supervisión. Pero en vez de practicar eso, lo que hemos hecho es decirle, no, el móvil en el colegio no, que te distraes o que haces bullying. No, idiota, entrénalo y edúcalo. Entiendo. Cuando los gobiernos están regulando, ¿te llaman? O sea, tú eres una de las personas en España. En algunos casos, para la regulación. Yo he vivido situaciones interesantes con la regulación del copyright, por ejemplo, de la propiedad intelectual, que sí me han llamado en Europa y aquí. He vivido situaciones interesantes, por ejemplo, con la regulación de la justicia. Hay una película súper chula que va a salir dentro de poquito, a vuelta de verano, se llama Justicia Artificial, que me invitaron al preestreno. Y me hizo recordar la época en la que el Ministerio de Justicia me llamó a mí y a una serie de gente que sabía mucho más que yo, todos ellos, menos uno que se llamaba Alierta, que se no tenía ni idea de nada. Me llamaron allí para inspirar cómo se debía trabajar con la justicia y cómo la algoritmia y la inteligencia artificial acabaría ayudando a la justicia. ¿no? Y cómo la justicia puede, sin ser completamente algorítmica, porque tiene que depender del raciocinio humano y de la capacidad de tal, pero cómo puede, por ejemplo, desatascar los juzgados, o cómo puedes hacer una instancia cero. ¿no? O sea, en instancia cero te juzga una máquina, pero tú luego tienes los tribunales de primera instancia donde si tú quieres y no estás de acuerdo con el fallo, ¿no? Pues puedes apelar, lógicamente, ¿no? Y eso, claro, es que hay muchísimas cosas de mercantil, muchísimas cosas de civil, muchísimas cosas tal que una máquina las juzgaría perfectamente, ¿no? Entonces, en algunos momentos sí me han llamado para esas cosas, luego en otros no, porque supongo que soy incómodo. O sea, que no soy un interlocutor cómodo para mucha gente, porque no me callo. Como académico no tengo unos intereses a los que puedan apelar. Entonces, pues, la postura de académico aquí en muchos casos me hace incómodo. Hemos hablado de los niños y la inteligencia artificial, pero ¿qué dirías a adultos? O sea, la inteligencia generativa, por ejemplo. Yo a los adultos les diría que este es un proceso que se ha repetido muchísimas veces a lo largo de la historia de la humanidad. Ahora mismo tienes adultos dedicados a temas creativos que se encuentran con que de repente, no sé, un ilustrador de repente tiene un problema gordísimo, y es que el 90% de sus clientes, antes de ir a él, se lo piden con el algoritmo, la ilustración. La última portada de mi libro, bueno, pues, esa todavía la ha hecho un artista humano. Pero ahora ya esa misma editorial ya no le pide portadas a ilustradores humanos. Se la pide a algoritmos, y los algoritmos, en vez de hacer 10, hacen 100. ¿no? Y por mucho menos dinero. ¿no? Entonces, si tú eres un ilustrador y te han dicho, no te preocupes que va a venir la inteligencia artificial y va a hacer tu trabajo más fácil, ¿tú ahora mismo qué dices? Y una mierda. Yo quería que la inteligencia artificial me lavara los platos, me lavara la ropa y me hiciera la colada y me la planchase, y en realidad lo que está haciendo es hacer tareas creativas que eran por las que me pagaban a mí. Oye, no era esto lo que yo quería. ¿no? Pero estamos en lo mismo. Queríamos coches voladores y nos dieron redes sociales, que ya me dirás. ¿no? Entonces, la tecnología nunca funciona exactamente como tú planeabas, pero una vez que aparece, no se puede desinventar. Y como no se puede desinventar, esto es el imperativo tecnológico, ¿no? Se llama. Como no puedes desinventar la tecnología, tu
trabajo es pensar cómo vas a adaptar lo que haces al nuevo escenario tecnológico. ¿Cómo vas a poder seguir aportando valor en el nuevo escenario tecnológico? Si eres ilustrador y aparecen los DALL-E, Stable Diffusion y compañía, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Meterte a utilizarlos a toda leche. Porque es muy posible que acabes teniendo una ventaja sobre el uso de esos algoritmos que te haga el ilustrador perfecto. El centauro que lo hace más fácil, ¿no? El que genera pues porque seguramente la mayor parte de tus clientes se hartarán de pedirle a un algoritmo una ilustración que aquí le pone el texto mal, aquí le pone una cosa que no corresponde y luego me tengo que meter a editarlo y a borrarlo. Oye, pues si lo haces tú mejor, pídele. A lo mejor descubres que pidiéndole al algoritmo primero el fondo del dibujo y luego el personaje y luego el no sé qué y luego superponiéndolo, se hace mejor y tienes mejor destreza con las herramientas de ilustración que la que tiene tu cliente medio. Y puedes mantener tu trabajo. Es decir, tu trabajo no te lo va a quitar un algoritmo. Tu trabajo te lo va a quitar un humano que use los algoritmos mejor que tú. Pues intenta ser ese humano. Pero eso significa utilizarlo rápidamente. Y mejor. Adquiere experiencia rápido y ponte las pilas. También formarse, sí, ¿no? Para ir rápido, porque si queremos ir rápido. Depende de lo que quieras. O sea, si eres Elon Musk, tú lo que dices es, voy a fabricar coches. Vale. Para fabricar coches, ¿qué hace falta? Chapa, baterías, cableado, neumáticos. Vale, pues entonces para fabricar coches voy a convertirme en el tío del mundo que más sabe sobre chapa, sobre baterías. Por cierto, para saber de baterías, ¿qué hay que saber? Hay que saber de litio, hay que saber de cobalto, hay que saber de minería. Eso se llama First Principles, ¿no? Entonces, el pensamiento de First Principles es, si tú vas a dedicarte a esto, baja hasta los First Principles. Elon Musk sabe de minería, de arquitectura de baterías, de tal, y por eso ha montado una compañía que vale más que todo el resto de las compañías de automóvil. Lo que pasa es que Elon Musk es una persona atípica. Sí, muy excepcional y sobre todo muy rarito, muy especialito y tal, ¿no? Pero tienes que aplicarlo hasta donde... ¿Cómo traigo este aprendizaje o lo que estás contando a las personas, a todo el mundo, a los medios, a lo que somos? Baja por los First Principles hasta donde seas capaz. Si eres ilustrador, por seguir con el ejemplo, y aparecen los DALL-E, Stable Diffusion y Midjourney, ¿qué tienes que hacer? Utilízalos y aprende por qué diablos funcionan así. ¿Vas a convertirte en ingeniero de Machine Learning y de inteligencia artificial? No, pero por lo menos tendrás que entender algo de eso. Cuanto más bajes, mejor. Si bajas lo suficiente, puede incluso que te aparezcan nuevas oportunidades profesionales, que no eran como las que tú hacías, ¿no? Pero siempre vete intentando entender, cuando aparezca la disrupción, nunca huyas de ella, enfréntate a ella, ¿no? Y esto es fácil decirlo desde mi atalaya de profesor, porque a mí mi sueldo como profesor me lo siguen pagando todos los meses, ¿no? Pero, ¿cómo lo aplicas a un tío que pone ladrillos? Si aparece una máquina que pone ladrillos, tienes que convertirte en el tío que mejor maneja la máquina de poner ladrillos, ¿no? A partir de ahí, lo que tú quieras. Si te conviertes en el tío que entiende sobre fabricación de ladrillos, sobre cómo funciona la máquina, sobre cómo hacer que la máquina haga así o haga así, ¿no? Pues mejor aún. Sí. Bueno, decías, es fácil para mí como profesor, pero yo pensaba que tu posición de profesor y de líder, ¿no? Uh-huh. No es tan fácil porque hay una evolución tan rápida de la tecnología. ¿No tienes tú un FOMO de, ostras, es que esto me lo tengo que saber, me lo van a preguntar, pero se supone que yo lo sé? Claro. O sea, esta parte de que tienes una imagen muy potente, pero por otra parte, interiormente, con honestidad, ¿cómo vives esta aceleración de tecnología y tú tienes que responder? Es jodido, porque yo no sería capaz de ser profesor de contabilidad. Tengo mucho respeto a los profesores de contabilidad porque explican algo que desde mi punto de vista es aburridísimo. Y lo explican, tenemos profesores de contabilidad en el IA alucinantes, que los alumnos les ponen mejor nota que a los demás. Y explicando contabilidad, eso no es un profesor, eso es un jodido héroe. Explicar contabilidad y sacar una buena nota con los alumnos es impresionante, ¿no? Pero yo no sería capaz de ser profesor de contabilidad porque no cambia lo suficiente, no cambia suficientemente rápido, no me da marcha, no me da vidilla, ¿no? Yo necesito algo que me haga
estar buscando todo el rato. Sí, pero ¿no? estás en un tema que sí que, Claro. Que cambia cada día. Y por Casi. tanto, para dar clase de eso necesito prepararme de una manera especial, Eso es. que no lo hacen la mayor parte de mis colegas. Entonces yo me levanto todas las mañanas y lo primero que hago es enfrentarme a los medios. O sea, empiezo enfrentándome a los medios, adivina dónde, ¿no? En el trono de porcelana. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque te sientas ahí, tienes un rato tal y, oye, empiezas a leer noticias ahí. Pero claro, todas las noticias que yo leo en cualquier sitio, sea ahí, en el baño, o sea sentado delante de mi máquina, para mí leer una noticia y ya no me sirve. Yo tengo que leer una noticia y archivarla cuidadosamente, porque lo que necesito es, si quiero recurrir a ella, yo no leo una noticia para saber más, yo leo una noticia para poder utilizarla después. Entonces, yo siempre que leo cualquier cosa, tengo dos herramientas ahí, ¿no? Una para guardarla en mi repositorio y otra para que con lo que he guardado en mi repositorio me recomiende más noticias de ese tipo. O sea, la primera es un gestor de feeds, ¿no? Y la segunda un lector de feeds y la segunda un recomendador algorítmico. Yo esas dos... O sea, ¿nos puedes decir cuál es? Sí, mi lector de feeds, lectores de feeds hay 500, pero a mí el que me gusta es Feedly. En este momento es Feedly. ¿Y el recomendador? El recomendador, el que uso ahora es Refined, y Refined es un emprendedor austríaco que vive en Suiza, que nos llevamos muy bien y es el detallazo que incluso le puedo pedir funcionalidades, ¿no? Con Feedly me pasa lo mismo, lo llevo utilizando un montón de años porque al principio eran una mini startup pequeñita de San Francisco y empecé a hablar con ellos. Desde el punto desde la atalaya de blogger tienes muchas ventajas, ¿no? Y es que cuando te diriges a una compañía y le haces 4 preguntas, saben quién, como mínimo te sitúan en el mapa y hablan contigo y te descuelgan el teléfono, ¿no? Entonces las dos herramientas que tengo pues tienen el detalle de que puedo hablar con sus creadores y, oye, pues es muy cómodo, ¿no? En ese sentido. Pero eso lo que me lleva es a que yo estoy constantemente poniéndome procedimientos. Yo soy enormemente creyente en los hábitos. O sea, yo no leo las noticias. Yo tengo un hábito marcado para leer las noticias de una manera determinada, guardarlas en un sitio determinado y ser capaz de exprimirlas para todos los días generar un texto por mi parte. Pero esto me interesa mucho. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿te levantas por la mañana en cierta hora? Me levanto por la mañana a una hora determinada, tengo una rutina bastante bien marcada. ¿Qué es? ¿Cómo podemos aprender? Pues antes me levantaba muy temprano y ahora no me deja mi cardiólogo, porque mi cardiólogo me dijo, yo vivía muy bien, durmiendo 5 horas, y mi cardiólogo me dijo que eso era una barbaridad. Vamos, de hecho tuve arritmias, empecé con fibrilación auricular y estas cosas, que no pasa nada, nadie se muere de una arritmia. O sea, es una cosa que simplemente te obliga cada 6-8 años a pasar por el quirófano y que te quemen en la zona del corazón que produce las arritmias. Eso es todo. Mientras puedas seguir pasando por el quirófano razonablemente bien, no pasa nada. Y cuando ya estás tan viejecito que no quieren meterte en un quirófano, pues vives con arritmias. Eso es todo, ¿no? Pero nadie se muere de una arritmia. Se muere de 3 cosas. Entonces, cuando empecé con arritmias, me hice una revisión muy profunda y me dijo el cardiólogo, no café, o sea, no cafeína, no bebidas espirituosas y duerme 7 horas mínimo. Y a mí un médico me dice eso y yo tengo una mentalidad, un desorden obsesivo-compulsivo de algún tipo o algo así. No he vuelto a tocar una gota de cafeína a mis labios, no he vuelto a beberme ni un cubata ni un gin tonic, ahora me dedico al vino, ¿no? Con moderación, pero al vino, ¿no? Porque luego la cerveza, que también me gustaba mucho, me la quitó el reumatólogo, porque ya tengo una edad y ya tengo achaques, ¿no? El reumatólogo me quitó la cerveza y el cardiólogo me quitó los licores, con lo cual me dedico solo al vino, ¿no? Eso es una canción. Por lo menos te han dejado. Menos mal, todavía me queda un buen vinito. Entonces, pues me levanto ahora normalmente a las 8:30, que es cuando no pongo despertador, directamente me despierto a esa hora, porque durante mucho tiempo yo me despertaba mucho antes. Entonces, para mí muchas veces ahora lo difícil es forzarme a dormir más, pero lo voy consiguiendo y el Apple Watch me dice que lo hago bien. Me levanto, empiezo a leer noticias, todo lo que voy leyendo lo guardo en el mismo sitio. Si tú te vas a mi Refined, está todo lo que he leído en los últimos yo que sé cuántos años, una colección enorme, ¿no? Y cuando encuentro algo que me llama la atención, dejo de leer las noticias en su fuente, escribo y me paso a los resúmenes, digamos. O sea, yo tengo mis fuentes de noticias, de todo.
la sección de tecnología del New York Times, del Guardian, del Wall Street Journal, del New York Times, etcétera, tal, y algún blog que otro. Eso es lo que yo voy leyendo. ¿Cuánto tiempo lees por la mañana? Antes de Lo decidir, que más- entiendo la temática sobre la cual vas a escribir cada día. No ¿Es esto? suele llevarme más de una hora, pero ¿Una porque hora? lo que más lees son titulares. Ok. O sea, solo te metes en una noticia si de verdad crees que te debes meter, ¿no? Lo que más lees son titulares. Haces skimming, que llaman los americanos, ¿no? Cuando encuentro el tema, mi mujer está tranquila está nerviosa hasta que yo encuentro el tema. ¿Por qué te digo esto? Porque esto es una rutina que aplico todos los malditos días. Llueva, Sí. nieve, truene, esté de vacaciones o esté, yo qué sé, con mi mujer en una ciudad maravillosa que nos apetece pasear. Yo hasta que no he escrito no salgo de la habitación del hotel, con lo cual mi mujer se ataca de los nervios. Oye, yo quiero salir a ver la ciudad. Ya, pero es que aún no encontré tema. Ya imagino que ahora eliges hoteles con un buen desayuno, así Sí, tu mujer va a desayunar tranquilamente. Tranquilamente. Y tú Sí, te lo que pasa es que a mí quedas también me mirando. gusta desayunar, pero bueno. Entonces, la cuestión es... ¿Cómo eliges? O sea, me interesa de entender cómo Enrique elige la temática sobre la cual va a Pues escribir. busco algo que o bien pienso que debo explicar, que la gente que me lee quiere que se lo explique. Yo intento explicar cosas que muchas veces la gente entiende como complejas de una manera que no intimide. Pues muchas veces es porque creo que hay algo que ha ocurrido que debo explicar o que debo aportar como mínimo mi visión. Otras veces es porque es algo que cuando lo leo digo, coño, esto, sé algo de esto porque tengo la experiencia de algo anterior o tal, ¿no? Sintonizo con el tema, que tengo temáticas que claramente, pues el tema medioambiental o el tema de la inteligencia artificial ahora mismo, joder, yo llevo en inteligencia artificial desde 2011, con lo cual tengo cosas que cuando las veo ocurrir digo, coño, esto lo puedo explicar así, ¿no? No sé, creo que encontrar un tema que hagas clic con él, mi preocupación es encontrar el tema. Y como tengo muchas fuentes, pues siempre hay algo, ¿no? A partir del momento en que encuentro el tema, mi mujer se queda muy tranquila porque sabe que escribiendo soy rapidísimo. ¿Cuánto tiempo escribes? Es raro que un post me lleve más de media hora, 3/4. Es raro. O sea, yo escribo muy rápido, muy eficiente y sobre todo tengo mi repositorio tan bien organizado que todo lo que quiero vincular, enlazar, lo encuentro rápido. Ah, sí. Entonces, Porque he visto que enlazas muchísimo. mucho, porque yo no escribo para mí. O sea, yo no escribo, yo no pretendo decirle a mis lectores que lo que yo les cuento es la verdad. Yo le digo a mis lectores, yo te cuento algo, que es mi postura, que, oye, pues es una opinión, y las opiniones son como los culos, todos tenemos uno, ¿no? Entonces, mi opinión, pues oye, créetela o no te la creas, pero yo lo que te aporto son un montón de enlaces para que puedas hacer clic y hacerte tu opinión. ¿Por qué? Porque es como trabajo con mis alumnos. Yo a mis alumnos les pongo un caso sobre algo que está en los medios, les doy un montón de enlaces y les digo, hala, cuéntame qué opinas de esto. Entonces eso no se lo pueden preguntar a ChatGPT, no pueden, tienen que encontrar una forma, no pueden, no porque yo no les deje, poder pueden, pero tienen que leerse los artículos, hacerse una opinión o pensar por qué lado quieren opinar, ¿no? Quieren llevar el tema. Pero entonces, ¿y cómo haces para enlazar tan fácilmente? Porque cada vez que escribo, yo voy escribiendo y una vez que escribo sobre una frase determinada digo, esto me suena que hay un enlace que lo pueda demostrar. O sea, yo no me encuentro cómodo haciendo una afirmación tajante en un texto si no hay un enlace que la refrende. Entonces, si el primer sitio donde busco un enlace que refrende eso es en mi propio repositorio y si no, ya en un buscador. Y nunca o sea, esa mañana lo explicaba Eva, mi hija, que tiene 12 años, y me decía, pero ¿cómo Enrique encuentra cada día algo que contar, no? ¿Cómo consigue cada día? Porque pasan muchas cosas, o sea, porque en el entorno tecnológico están pasando cosas todo el rato. Entonces, yo nunca escribo para archivo. O sea, no tengo posts hechos que digo, hoy no tengo tiempo, voy a sacar uno del armario. No, yo siempre que escribo siento la necesidad inmediata de publicarlo. Y no tienes un estrés de decir... Por ejemplo, como he quedado contigo a las 12, no me he dado tiempo a escribir. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando termine de la entrevista, tengo una reunión aquí y tal, voy a llegar a casa a las 5 y pico. Eso sí es estrés. ¿Por qué? Porque he roto mi hábito.
Sí. No lo tengo preparado. Espero que durante estas hora y pico de conversación tengas algo que te ha venido en mente y decir, bueno, voy a escribir sobre ese tema. Es posible, pero de entrada hay que revisar los medios porque a lo mejor, yo qué sé, Facebook ha anunciado que compra la Casa Blanca y hay que hablar sobre ello, ¿no? Ya la ha comprado. Sí, tienes razón. Hace tiempo. Me temo que sí. O sea que eres un creador de contenido. Soy un creador de contenido con la vocación de que mi contenido me ayude para mi labor principal, que es ser profesor. O sea, yo no soy un creador de contenido por ser un creador de contenido. ¿Buscas audiencia? No. Si ocurre, me parece bien. Si me dejase de leer todo el mundo, tendría un problema, y es que no tendría comentarios. Y para mí los comentarios son muy útiles porque me dan la primera reacción. Sí, pero la verdad es que cuando leo los comentarios... No veo tantos comentarios negativos como puede pasar en redes. Es decir, parece que tu audiencia... Tengo un sistema de vetting de los comentarios. Si tú comentas habitualmente y no dices barbaridades, no insultas, no te metes en líos y tal, te quito la supervisión. Entonces, cada vez que le das a publicar tu comentario, aparece tu comentario. Si tú no eres un habitual, cuando tú comentas y le das al botón, me llega a mí al móvil y al reloj. Y yo con un clic en el reloj leo el comentario y lo publico, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si alguien entra para poner spam, para insultar a la gente, para decir barbaridades o para decir que yo esto lo escribo porque me paga tal empresa, que me cabría mucho, porque si llevas 20 y tantos años escribiendo, ya se sabría, coño, y por lo menos que me diga dónde me lo ingresa, porque no sé dónde me lo ingresan, no lo encuentro nunca, ¿no? Digo, igual de pobre o rico que hace unos cuantos años, ¿no? Pues esos no salen, simplemente. La verdad es que termino censurando muy pocos comentarios, porque la gente ya se lo sabe, simplemente, ¿no? La mayor parte de los comentaristas son habituales, no creo que sean tan... Tengo 300 personas en lista blanca, básicamente. Y si no estás en lista blanca, lo único que quiere decir es que los primeros comentarios que pongas, hasta que yo considere que eres whitelisteable, ¿no? Curiosa palabra esa, ¿no? Pues no salen inmediatamente. Pero como lo veo rápido, pues hombre, salvo que esté en una clase, que entonces puede tardar hora y media en salir, pues generalmente sale rápido. Entonces, generas desde más de 20 años casi desde contenido... 2003. 2003. Contenido diario. ¿Cómo ha impactado ChatGPT en esto? Pues en las ilustraciones, fundamentalmente. Muchas ilustraciones las genero ahora con ChatGPT. ¿Pero en texto? En texto muy poco. En texto he escrito alguna entrada, he probado a escribirla con ChatGPT para decirle a mis lectores al final de la entrada, ¿está escrita con ChatGPT? ¿Se nota? La primera vez que lo probé se notaba y me lo dijeron. La segunda vez jugué a un juego más sutil, que es escribir por párrafos, pedirle párrafos y luego poner yo manualmente los enlaces. Y ese día no se notó. Pero no me encontré a gusto, porque me gusta escribir. A mí me gusta escribir, me gusta dar forma a las cosas. O sea, yo tengo una forma de escribir peculiar. Tengo un estilo propio que hace que muchas veces desespere a mis lectores, porque tengo subordinadas encadenadas que a veces empiezas a leer una frase mía y cuando vas por la tercera subordinada ya no sabes de qué diablos estaba hablando, ¿no? Mi mujer me lo censura todo el rato, ¿no? Mi mujer es mi mejor lectora y la que me corrige los typos al cabo de un... ¿no? Entonces, tengo mi forma particular de escribir y me gusta escribir, me divierte escribir. También es verdad que hay días, pues eso, hay días... Pero decías que cada persona tenía que usar la inteligencia artificial, si no se la podría reemplazar. Sí. Por ahora creo que lo que hago escribiendo todavía está por encima del nivel que hace ChatGPT para según qué cosas, ¿no? Entonces, por ahora prefiero seguir divirtiéndome. Piensa que si tu meta es escribir un artículo al día, pues hombre... El incentivo para poner, y encima te gusta, el incentivo para poner a ChatGPT a escribirlo pues es muy bajo. Si tuviera que escribir 10 porque me pagan por ello, o porque tengo una necesidad de alimentar mi publicidad o lo que sea, pues a lo mejor sí recurriría a ChatGPT, pero por ahora prefiero no planteármelo, no hacerlo, vamos. Con ChatGPT hago algunas otras cosas, o sea, hago algunas traducciones, no todas. Sí, porque escribes en 2 idiomas, inglés y español. Sí, pero en inglés no escribo yo. En inglés tengo un traductor.
porque yo doy clase en inglés todo el rato, soy bilingüe, con lo cual me encontraba que que si me planteaba traducir mis entradas me llevaba más del doble del tiempo porque terminabas no traduciendo, sino reescribiendo. Cuando el IE empezó, yo escribo en inglés porque el IE me pidió que, ya que tenía una posición fuerte en español y el IE se estaba desplazando hacia un público mucho más internacional, perdón, pues le interesaba que estuviesen presente en inglés. Y yo dije, vale, pero no me da la vida. Entonces me pusieron un traductor que llevo un montón de años trabajando con él, que me conoce de maravilla, que sabe muchísimo de mis temas gracias a que todos los días los tiene que traducir y que no quiere además que se sepa quién es, porque es un periodista conocido, un medio conocido. Entonces pues prefiere, ¿no?, el cierto anonimato de tal. Sería fácil investigarlo, pero vamos, él no tiene especial interés. Aquí estamos solo los dos, ¿eh? Sí, ¿no? Entonces yo termino de escribir, se lo mando a él me lo devuelve al cabo de unas horas y publico, ¿no? Pero muchas veces necesitas una traducción más rápida o más inmediata. Y él usa ChatGPT. Y ahí uso ChatGPT para muchas cosas. Sí. Pues, sí. Entonces, no sé, creo que lo que más me seduce de los algoritmos es lo que estoy haciendo ahora en la empresa que te he contado. Es buscar formas de fabricar profesores lo más potentes posibles. Y entonces esta es una nueva, ¿no? Sí. Okay. Bueno, sí, te diría que es una startup, pero como en la primera ronda, en la pre-seed ya estamos por valoraciones mucho más altas de lo que son habitual en una pre-seed, pues ya no sé si llamarlo una startup, porque somos 20 y tantos y tenemos una primera ronda pendiente que ya son varios millones, y eso en España es difícil. ¿Y estáis desarrollando el producto o ya hay un MVP, el producto está en el mercado? Sí, el producto está aprobado en un colegio en concreto, pero estamos desarrollando muchísimo más. Hay que hacer muchísimo más. Por ahora está orientado a secundaria. ¿Y el nombre es conocido? Sí, pero todavía lo quiero. ¿Comunicas? No, todavía no. Okay. Todavía no. O sea, yo creo que a vuelta a verano. Ok. Cuando empecemos a estar ya para enseñar cosas. Ok, entonces ¿quién va a pagar? ¿Los colegios? Uh-huh. ¿O los padres? No. ¿Quién va a pagar? Ni los colegios ni los padres. Es interesante esto. Los alumnos. Los alumnos. ¿Y cómo pagan los alumnos? Pues los alumnos se lo pagan a sus padres, pero tiene que ser el alumno el que lo pida. Okay. El alumno tiene que ver que tiene la posibilidad, pagando el precio de una suscripción a Netflix, o sea, de tener 10 euros, 12. Una cosa así, de tener un profesor que le explica las cosas de la forma que él estime oportuna, que si no lo ha entendido se lo puede preguntar 20 veces, que se adapta a la forma para conseguir que lo entienda y que con eso consigue subir tus 2 desviaciones típicas su rendimiento. Eso suena fantástico. De manera que entre las propias clases empezarán a contárselo. Y entonces, ¿cuál va a ser la ventaja competitiva frente a ChatGPT de turno? Es decir, este u otro. O sea, que ChatGPT no tiene una variable finalista, no tiene un feedback finalista. A ChatGPT le puedes preguntar las cosas 20 veces y te las explicará de 20 maneras distintas o iguales. Pero no hay como un seguimiento, ¿no? No es tuyo. No es tu asistente. Pero detrás estás trabajando, imagino, trabajamos con cualquier algoritmo, de hecho con muchos algoritmos. Ok. Entonces, lo que tienes es algo que superpone una plataforma y un metamodelo capaz de hacer que cuando le preguntas al algoritmo seas capaz primero de evaluar la calidad de la respuesta del algoritmo, escoger la mejor respuesta y adaptarla de la manera adecuada al alumno que tienes en ese momento. ¿Y habéis elegido edades? Por ahora secundaria, porque era más fácil meter el currículum y tener el currículum ya sistematizado, y una vez que tienes el currículum perfectamente sistematizado, las preguntas ya las sabes. Te faltan las respuestas, pero las preguntas ya las sabes. Okay. Que luego el alumno podrá preguntarte, vaya, ayúdame a preparar el teórico del carnet de conducir. También. Y eso no es se supone que no es tanto esto, pero como es su tutor, su asistente, su tal, pues tiene que ayudarle también. O ayúdame a hacerme una opinión sobre política, yo qué sé. Y hay un tema de... sí. Y entonces el tema ahí, lo importante va a ser la distribución, ¿no?
Sí, lo importante es llegar a los Hay una alumnos, parte de educación, de diseño de llegar a los producto, alumnos pero como llegar a los alumnos efectivamente. y lo que los alumnos o los padres Sí, porque ahí vayan. mi ventaja más habitual, que yo ya soy yo mismo un canal de distribución Sí. tal, pues hombre, yo estoy viejo. Y como estoy viejo, los alumnos de secundaria no me leen. Entonces tenemos que encontrar otra forma de llegar a los alumnos de secundaria que estamos trabajando. Hmm. ¿Y por qué has elegido, bueno, por qué, entiendo que porque lo has explicado antes, ¿no? Que como tu profesor veías la necesidad de personalizar y de... Si yo Pero ¿por qué en pudiera, este momento? ¿Por qué ahora es el buen momento? si yo pudiera dar clase, yo tengo alumnos que flipo con ellos, son buenísimos. El IE tiene una posición que le permite elegir muy bien a sus alumnos. Aquí no entra quien quiere, tenemos una posición de ranking que hace que apliquen al IE alumnos de medio mundo, que los podamos filtrar muy bien. Yo me planto en una clase de mi MBA, por ejemplo, del MBA, y mis alumnos son buenísimos. Son gente con una inteligencia, capacidad y tal, que flipo. Y entonces yo te podría decir, es más fácil de tener un buen ranking cuando ya tienes buenos alumnos que entran, porque evidentemente el tienes ranking la materia gris. Es una bola que empujas por la ladera de una montaña. O sea, pero quiero decir, cuanto más gente potente entra, sí, más fácil tu imagen, ¿no? Decididamente, porque si fichas gente más potente, se colocan mejor al salir. Eso es. Si Entonces es que todo esto te ayuda, ¿no? Sí, totalmente. Pero fíjate, si yo pudiera dar clase a esos alumnos tan brillantes, sentándome con cada uno, dedicándole un montón de tiempo a cada uno, explicándole las cosas como a cada uno le viene bien, tal, es que me encantaría. Porque yo puedo saber mucho de mis alumnos, porque simplemente para acceder al IE han tenido que rellenar una documentación enorme, han tenido que explicarme sus motivaciones para hacer un MBA, han tenido que hacer una entrevista, traerme cartas, yo qué sé, de todo. Si yo pudiera para cada alumno dedicarle el tiempo necesario para entenderlo, conocerlo, entender sus motivaciones, entender por dónde quiere ir, a dónde quiere salir, tiene experiencia de 8 años, a lo mejor, mi alumno tiene una media de 30, 29 años, ¿no? Tiene 8 años de experiencia en contabilidad, está hasta los huevos de la contabilidad y lo que quiere hacer es marketing. Oye, pues es que le voy a dar clase de una forma completamente distinta. Así quiere seguir por contabilidad, ¿no? O yo qué sé, ¿no? Quiere trabajar en una tecnológica, pues le voy a dar clase de una manera distinta si quiere trabajar en una constructora, ¿no? Me encantaría hacerlo, pero no es escalable. Lo hago con muy poquitos alumnos, 1 o 2 de cada curso de vez en cuando. Y porque me entran por el ojo y porque nos caemos bien, simplemente, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es entender que si yo de repente tengo la posibilidad no solo de hacer eso, de tener profesores, de tener un profesor que se adapta perfectamente, ¿no? Pero además, con eso, si consigo hacerlo, voy a conseguir que cada uno de mis alumnos eleve su rendimiento 2 desviaciones típicas. Estoy cambiando el puto mundo. Sí, pero ¿en cuánto tiempo lo van a conseguir? Porque esto va a ser la pregunta de los padres. Claro, o sea, la cuestión es cuando tu tutor de inteligencia artificial empiece a explicarte las cosas, se supone que las vas a empezar a entender mejor. ¿Va a tener el niño la fuerza de voluntad suficiente como para seguir preguntándole? No lo sé. Habrá niños a los que le funcione y niños a los que no. De la misma forma que hay gente que se suscribe a Netflix y se cuelga con un montón de series y le encanta, y hay gente que se suscribe a Netflix, ve 2 series, se aburre y lo deja, ¿no? Es posible. Pero por lo menos yo quiero tener la herramienta y pensar que con esa herramienta, si un alumno quiere de verdad tener unas prestaciones más elevadas, va a poder hacerlo, ¿no? ¿Y hasta qué punto no estás compitiendo con el IE en el futuro? No, el IE lo que quiere en ese sentido es, primero, que yo no deje el IE y que además, si se desarrolla algo que permite trasladar eso de secundaria a higher education, el IE quiere ser el primero en aplicarlo. Porque el IE para eso es enormemente visionario. O sea, si surge una posibilidad de hacer esto muy bien, lo que quiere es ejercer un liderazgo. Pues a priori se va a hacer bien. ¿Y si se puede hacer en secundaria, no? ¿O sí, es más difícil, tú crees? Luego? Es muchísimo más difícil en Higher Education, porque en Higher Education tienes una forma de aprender muy distinta, en la que el aprendizaje no está en el contenido, está en el método. Es un método muy socrático, muy de discusión, muy de interacción. Entonces,
tienes que replicarlo de otra manera, que no sea simplemente que el alumno cuando quiera aprender contabilidad de inteligencia artificial, tiene que además que exponerlo, discutirlo y tal. Eso tiene otros retos que más o menos vamos viendo por dónde creemos que debemos tirar, pero todavía no está completamente claro. ¿Cuándo vamos a poder empezar a probar el producto? Betas tenemos, pero por ahora estamos jugando con eso, un entorno más controlado. Entonces, vuelta de verano seguramente. ¿Sí? Bueno, yo tengo ganas de probarlo. No, pero tu secundaria creo que todavía que la dejaste. No para mí. Ahí te veo. Aunque seguro que podría seguir aprendiendo cosas, ¿eh? Sí, no te ¿no? creas Sí, que sí. me todo... ¿Tú serías capaz ahora de, si te doy un papel y un bolígrafo, de hacer una raíz cuadrada? No. Yo Yo pediría a ChatGPT. Claro, pero con un papel y un boli, malamente, ¿no? Y sin embargo lo aprendimos en su momento. Sí, ¿no? totalmente. Yo me acuerdo porque mi hija en su momento pues, quiso que se lo explicase, me metí en YouTube, encontré un vídeo, me acordé de cómo se hacía y tal, ¿no? Y más o menos creo que no me he olvidado. Pero a la mayor parte de la gente esos procedimientos que no utilizas habitualmente, porque tal, ya no. Entonces, pues oye, con un tutor de secundaria te podría volver a explicar muchas cosas, seguramente. Yo me encontré con la sorpresa de que cuando le empecé a pedir cosas, pues hay cosas que cuando te las explican, por ejemplo, con un trasfondo gráfico, las entiendes muchísimo mejor. ¿Con un, perdona? Un trasfondo gráfico, o sea, ¿sí? Si las derivadas no te las han explicado bien, no sabes o si qué es la pendiente de la función en un punto. Si las integrales no te las han explicado bien, eso de qué es el área que deja la gráfica de la función por debajo, no lo sabes. Cuando te lo explican gráficamente, lo entiendes mucho mejor. Y te das cuenta de que sufriste con las integrales y las derivadas porque no te las explicaron bien. Sí, totalmente. A ver, tengo algunas preguntas para ti ahora. Difíciles. ¿Saco ChatGPT? No. O sea, yo tengo la sensación que hay pocas cosas difíciles para ti, ¿eh? No, que va. Uy, que va. Oye, preguntas con respuestas bastante rápidas porque estamos llegando al final, ¿no? Pero dijiste que había cosas buenas con la pandemia. Es un artículo que he leído en a ver, suena barbaridad, porque una pandemia que mata a un montón de gente es pero poniéndolo en contexto decías, aunque es una barbaridad, no sé qué, puede haber cosas muy buenas. ¿Qué crees que han sido las buenas? Las cosas buenas, ¿qué dirías? Yo creo que la pandemia fue una inyección de tecnología para mucha gente, cuando de repente se tuvieron que poner a trabajar desde casa y cuando de repente tuvieron que aprender otra forma de hacer las cosas, ¿no? Creo que el que ahora tengamos herramientas como la videoconferencia o como las reuniones o sea, al principio de la pandemia a una persona le hablabas de una reunión por Zoom y le daba pánico. Y se maquillaba casi, vamos. Ahora te levantas por la mañana, enchufas el Zoom y si no te ves guapo te pones un filtro, vamos. O sea, es una cosa que haces en un momentín. Creo que eso es bueno. Creo que falta que lo entendamos de todo. O sea, todavía hay mucha gente que está convencida de que no se puede trabajar a distancia y que es que no surge la innovación si no nos rozamos por los pasillos. No sé, yo no me rozo por los pasillos, primera cuestión. Yo me cruzo con la gente y hablo, vale, pero es que puedo hablar exactamente igual de bien por teléfono, por videoconferencia, o yendo a la oficina de vez en cuando, pero no obligándome a ir a la oficina. Yo trabajo desde mi casa prácticamente todo. ¿Quién es más peligroso, Meta, Google o TikTok? Meta es muy peligroso porque escribió el libro y TikTok es más peligroso porque interpretó el libro en edición corregida y mejorada desde el punto de vista de un actor interesado como el gobierno chino. Entonces, cualquiera de los dos debería ser muy controlado. Google, dentro de su peligro, se ha mantenido dentro de unos estándares éticos algo más razonables. No digo razonables porque ha violado muchos estándares éticos, pero por lo menos han tenido un poquito más de consciencia. ¿Y Google ha perdido la batalla de la IA generativa? Google es un caso clarísimo de dilema del emprendedor. Sabía mucho de IA generativa mucho antes de que OpenAI saliese al mercado y no lo sacó porque le dejaba sin negocio o porque tenía miedo a que le dejase sin negocio. Entonces, si la IA generativa la hubiera sacado Google, ¿quién iba a clicar en los anuncios de Google?
Y si la gente no clica en los anuncios de Google, Google no tiene ingresos. Si el resultado de tu búsqueda, en vez de encontrarla en una página con 10 enlaces, te la encuentras en un párrafo que ya te lo explica todo bien, pues ¿para qué vas a...? ¿no? Y encima el coste era más alto y entonces pues era muy difícil para Google hacerlo. Ahora se han dado cuenta de que si tú, por no canibalizarte, dejas de hacer algo, lo que ocurre es que viene alguien y te muerde a ti directamente, en vez de morderte tú, te muerde alguien, pues se han dado cuenta de que tienen que correr, con lo cual no creo que se queden fuera. Aunque hay Perplexity también, que cada vez más gente está usando y que podría ser bastante un competidor importante, ¿no? Sí, Perplexity es muy sorprendente porque tiene muchos menos recursos, mucha menos gente y mucho menos dinero decididamente, y sin embargo lo está haciendo increíblemente bien. ¿El sexo virtual supone o no una infidelidad? Pues es una muy buena pregunta. Yo creo que es algo que genera unas sensaciones que al menos en mi cabeza están asociadas a una persona. También es verdad que yo soy un poco especial, porque yo tengo pues una relación de 30 y tantos años más 8 de relación, no una relación seria. O sea, mi mujer es la hija de la prima de mi madre, somos primos segundos, supongo. Y por lo tanto, todo en mi vida gira en torno a esa persona es la, pues eso, ya sé que suena muy cursi, muy tal, pero es la razón de mi vida. Y no entiendo, no quiero entender la posibilidad de asociar ciertas sensaciones a alguien que no sea ella. Entonces, para mí sí sería una infidelidad. Por otro lado, posiblemente podría incluso llegar a negociar con mi mujer que como profesor de innovación hay cosas que debo probar. Pues imagino que ya lo has hablado con ella esto. Muchas cosas. Entonces, no sé, no he practicado sexo virtual, pero supongo que si de repente llegase una innovación que lo pone al alcance de todo el mundo, pues negociaría con mi mujer para que lo probásemos los dos o algo así, no lo sé. Pero es una pregunta para la que no tengo una respuesta clara porque no creo que yo sea un caso generalizable. Esta pregunta la hago mucho a los emprendedores, pero a ti también. ¿Cuál es el éxito para ti? El éxito para mí es hacer cosas que me divierten, que me retan todos los días y que me levanto con ganas de hacer. O sea, el dinero no es mi métrica. No, si quisiera dinero no estaría en el mundo académico, obviamente estaría haciendo otras cosas. El mundo académico, en mi caso, no paga del todo mal, porque llevo en la misma compañía mucho tiempo y la compañía es una compañía con una mentalidad muy clara en ese sentido, pero podría ganar mucho más dinero haciendo otras cosas. El mundo académico me da lo que yo considero mi éxito, que es poder decidir qué hago. Todos los años, todos los cursos académicos, yo puedo sentarme con mi decano y decidir que este año voy a hacer más investigación, que voy a hacer más difusión o que voy a hacer más didáctica. Y eso es una cosa, un lujazo que no te da ninguna otra industria. O no conozco yo ninguna, vamos. Aunque luego también tienes conferencias, escribes libros, o sea, tienes como una diversificación, ¿no? de ingresos. Pero soy profesor. Quiero decir, las conferencias surgen por el hecho de ser profesor y de que la gente considere que explicas bien las cosas. Los libros surgen por el hecho de ser profesor. Incluso mis aventuras académicas, mis aventuras empresariales surgen por el hecho de ser profesor. O sea, yo me considero profesor y punto. O sea, si alguien dice, no, es que eres un creador de contenidos. No, yo creo contenidos para dar clase. Y todos los días contesto 2 mensajes de pesados que me mandan diciendo, es que queremos publicar un artículo sponsorizado en tu página y te pagamos. Sí, lo dejas claro pero sí que me llamaba la atención porque creo que hay pocas personas que han escrito tanto como tú de manera tan regular, ¿no? Entonces, yo tengo la ilusión de que en algún momento me llamará alguien de la Real Academia y me dirá que, oye, has escrito tanto que queremos que tengas un sillón en la Real Academia, pero por ahora no me han dicho nada. Creo que uso demasiados anglicismos. No, siempre se puede esperar que llegue este... Sí, ¿no? Pero al nivel de marca personal, ¿cómo ha sido de importante? Lo digo porque cada vez más hay personas que trabajan el contenido para su marca personal. ¿Cómo dirías que ha alimentado tu marca personal esto? Mucho por una razón, porque desde el principio me di cuenta de que lo que yo escribiese era una ventaja para mí que llegase a cuanta más gente mejor. Con lo cual,
dado que cuando doy clase lo tengo que restringir a unas pocas personas que están en un aula porque han pagado un dineral para ello y han accedido a ello, ¿no? Cuando escribo procuro utilizarlo con esas personas, que son mis principales clientes. Cuando doy clase, mis alumnos son lo más importante y les dedico todo el tiempo que me pidan, pero también procuro que llegue a cuantos más sitios mejor. Entonces, todo lo que escribo no le pongo copyright, le pongo copyleft. ¿Por qué? Pues porque creo que si yo qué sé, o sea, yo he perdido la cuenta de las páginas que cada vez que escribo le doy a publicar, automáticamente se republica en no sé cuántas páginas y traducido a varios idiomas y no sé, me da igual. O sea, yo hombre, si veo que eliminan el nombre, no, porque prefiero que siga vinculado a mí como generador del contenido. Que debería ser así, ¿no? Sí, ¿no? Pero en general, cuanto más circule el contenido, mejor. Y creo que la marca personal viene de ahí, simplemente, de que tu contenido sea accesible, ¿no? Al menos si haces eso que hago yo, que es explicar cosas. Supongo que si cantas o si haces rock and roll o si tal, pues es distinto, pero no lo sé. ¿Pero le recomendarías a alguien decir, oye, crea contenido, sea persistente? Creo que es bueno darles a los lectores, hay que darles una expectativa de tal, que no defraudes, ¿no? No hagas overpromise y underdeliver, ¿no? O sea, si les prometes que o les dejas ver que vas a estar ahí todos los días, pues no dejes de estar ahí todos los días. Si un día no publico, mis lectores van a llamar a la policía directamente. Oye, le ha pasado algo a Enrique, ¿dónde está? Dios mío, le han secuestrado o algo. Es que hay días que he escrito desde la cama de un hospital. Literalmente, ¿no? ¿Y qué le dirías a Enrique de esos 18 o 19 años? No lo sé. No lo sé porque han cambiado muchas cosas. O sea, el Enrique de los 18 o 19 años no entendió mucho lo del ordenador hasta que se vició con él. No entendió mucho su carrera, la biología, hasta que pensó que quería aplicarla a una cosa en concreta, que eran los cultivos marinos, la acuicultura, y me fui a hacer un MBA porque quería hacer una empresa de cultivos marinos. Y mi proyecto de creación de empresas del MBA es una granja de rodaballos, ¿no? Para poner en Galicia. No entendería que cuando aceptó la oferta del IE para dar clase, porque le insistieron. A mí me tuvieron que insistir para que aceptase una oferta que estaba muy bien pagada, por un lado, y que representaba un trabajo razonablemente cómodo, que era dar clase. Pero yo no quería dar clase, me parecía aburrido. Hasta que lo probé y me di cuenta de que no era aburrido, ¿no? O sea, yo debo mi carrera profesional a que una persona en concreto dijo, Enrique, tío, tú tienes que hacer esto. Pruébalo, 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 ¿no? Entonces, esa persona, la que, pues eso, mi mejor amigo durante muchísimos años, que después se me murió de un cáncer galopante y me dejó ahí, no sé, esperando que algún día aparezca un fantasma y pueda volver a hablar con él, ¿no? A esa persona cambió como yo tenía pensado mi proyecto de vida y mi desarrollo profesional. Entonces eso, ¿qué le diría a alguien de 18 años? Que yo qué sé, que te dejes llevar, que hagas las cosas en función, que no te obsesiones con una idea, porque puede cambiar 20 veces. Bueno, pues ha sido un placer. Estaba pensando, cuando preparaba, que hice un episodio con Sara Martínez que sea como, no duplicado, pero ¿cómo se dice? Bueno, ha creado una inteligencia artificial. Bueno, ha usado la inteligencia. Se ha clonado. Estoy trabajando en eso. Vamos a tener un Enrique Dans clonado donde desde el WhatsApp te vamos a poder hacer preguntas y vas a responder con todo tu conocimiento. No sé para qué lo usaré, pero sé que pero sí. O sea, a ver, si tienes una cantidad de contenido como la que tengo yo, bien catalogado en dos idiomas, lo tienes, ¿no? Por eso lo tengo, está bien catalogado, está etiquetado, ¿tal? Es una invitación que no puedo perderme. O sea, alimentar un algoritmo con todo ese contenido para que responda a preguntas como se supone que tal, es algo que por supuesto no puedo dejar de hacer, ¿no? Y si estoy trabajando en una empresa que lo que hace es clonar o generar profesores, es algo que teníamos que hacer.
¿no? O sea, que dentro de esta empresa habrá Enrique Dance 24/7 ¿o no? Yo creo que lo usaremos más para la investigación y desarrollo de producto que para ofrecerlo así, porque eso me parecería muy, no sé, un poco insoportablemente vanidoso, ¿no? No me veo. Pero con las precauciones oportunas, yo creo que para entender la transición del producto hacia Higher Education, creo que nos puede venir bien. Y que no tienes tantos profesores tan pesados como yo y tan persistentes y tan tal, ¿no? Yo lo achaco a un desorden obsesivo compulsivo. O sea, estoy convencido de que tengo rasgos de desorden de algún tipo de tal, ¿no? O sea, no es normal que una persona escriba todos los días, pum, 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 y que... Entonces, pues oye, aprovechémoslo. Muy bien, pues ha sido un placer. Me lo he pasado súper bien yo, así que seguro que nuestra audiencia también se lo va a pasar bien. No lo sé, yo creo que soy pesadísimo. Si habéis llegado hasta aquí, queridos oyentes, muchas gracias. Y gracias por tu tiempo. A ti por las preguntas.